Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En otoño de 1983, 4 hombres salieron a cazar ciervos en Virginia. Uno de ellos nunca regresó a casa. Las autoridades determinaron que la muerte del cazador fue accidental, pero un agente de seguros creía lo contrario. Un año después, el FBI solo tenía una opción. Los agentes tuvieron que grabar la confesión del sospechoso, antes de que su testigo también se convirtiera en el objetivo del cazador. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Más de 1000 accidentes de caza son reportados en los Estados Unidos cada año. Menos del 10% son fatales. Pero cuando la muerte de un cazador parecía sospechosa, el FBI comenzó a investigar. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes tendrían que determinar si el sospechoso era una figura paterna afligida o un hombre que asesinó a un amigo a sangre fría. El objetivo del cazador. El 21 de noviembre de 1983, cerca de Roanoke, Virginia, David Fisher, de 41 años, cazaba ciervos con las 3 personas más cercanas a él. Su hijastro de 16 años, su amigo de 22 años, Bobby Mulligan, y David Wilkie, de 18 años. Wilkie admiraba a Fisher como el padre que nunca tuvo. El grupo había estado caminando desde la madrugada, pero nadie había visto un ciervo. Apostaron $50 al primero que disparara uno. El hijastro de Fisher estaba aburrido, así que pidió buscar por su cuenta. Le dijo que no fuera muy lejos. Oye, no te pierdas de vista. El adolescente tenía poca experiencia en el bosque. Caminó un poco hasta que oyó a alguien gritar, ¡ciervo! Luego escuchó un disparo. El joven regresó a ver quién había ganado los $50. Encontró al grupo a pocos metros de donde los dejó sentados en la pendiente de una pequeña colina. Papá, ¿qué pasó? ¡Ve al auto! A David Wilkie, de 18 años, le habían disparado. Todavía estaba vivo, pero estaban a kilómetros del teléfono más cercano. Fisher le dijo a su hijastro que corriera y fuera por ayuda. ¡Fue un accidente! 30 minutos después, llegaron los rescatistas. El teniente Michael Ashworth, del Departamento de Pesca Continental y Cacería de Virginia, fue llamado. Recibí una llamada de la oficina del alguacil del condado de Bedford. Alrededor de las 3 de la tarde dijeron que había habido un accidente de caza. Me dirigí inmediatamente a la escena. Estaba en el lado sur del condado de Bedford, cerca de Stone Mountain Road. Las autoridades llegaron demasiado tarde. David Wilkie murió antes de que pudieran auxiliarlo. El teniente interrogó a los cazadores para que describieran lo ocurrido. Bobby Mulligan dijo que cuando vieron al ciervo, David Wilkie se emocionó y se fue corriendo. ¡Lo veo! Mulligan y Fisher lo siguieron. Mientras descendían por la pendiente, Mulligan explicó que se resbaló con las hojas secas. Su arma se disparó cuando cayó al suelo. Para el teniente Ashworth estaba claro que Mulligan era un novato con armas de fuego, ya que había cometido un grave error. Le dije que debía haber amartillado el arma, y él me dijo que lo había hecho, que cuando oyó al ciervo, amartilló el arma. Era obvio, él desconocía las reglas básicas de seguridad. En la espalda, es decir... David Fisher le dijo al teniente que lo vio todo desde la cima de la colina. Iba detrás de los 2 adolescentes cuando escuchó el disparo.
Vio a Wilkie en el suelo y corrió al lado del otro adolescente caído. Le dijo a los investigadores que puso un paño sobre la herida en la espalda de Wilkie para detener la hemorragia. Querido, ve por ayuda. La figura paterna trató de consolar a su amigo moribundo hasta que la ayuda llegara. Pero después de unos minutos, Wilkie dejó de respirar. Los investigadores examinaron alrededor del área para determinar si había alguna evidencia física que corroborara su historia. Los investigadores encontraron el lugar donde Mulligan se había resbalado. Echen un vistazo aquí, por favor. El tamaño de la herida en la espalda de Wilkie parecía coincidir con el disparo desde el lugar donde el cazador se había resbalado. Nada de lo que encontraron contradecía la historia de Mulligan y Fisher. Llegué corriendo por el sendero. Vi un ciervo. Corrí, resbalé. Me caí y el arma se disparó. Entonces los oficiales dirigieron su atención al arma que dio el disparo fatal. Sí, ese es el arma. Descubrieron que no había sido alterada desde la última vez que se disparó. Cuando el teniente abrió el cañón, descubrió que el cartucho usado aún estaba adentro. Los hombres no fueron puestos bajo arresto, pero los investigadores les pidieron que fueran a la oficina del alguacil para un interrogatorio adicional. Las autoridades aún no sabían si iban a presentar cargos contra los cazadores. ¿Por qué no vienes conmigo? Sube a mi vehículo. Bobby Mulligan parecía estar muy arrepentido. A veces lloraba y hablaba del hecho de que tenía poca experiencia cazando. Pero al parecer todo apuntaba a ser un simple accidente de caza y tenemos accidentes que ocurren de esa forma. En la estación, a los dos hombres se les interrogó una vez más en habitaciones separadas. Sus historias nunca cambiaron. A diferencia de Bobby Mulligan, David Lee Fisher se mantuvo sereno y le aseguró a su hijastro que todo estaría bien. No te pongas así. No es lo mismo. Como los cazadores habían caminado inadvertidamente por áreas privadas, fueron acusados de cazar en una propiedad privada. El hombre que dio el disparo fatal, Bobby Mulligan, además fue acusado de uso imprudente de un arma de fuego y de cazar sin una licencia. Señor, se le acusa de cazar sin permiso. Los cargos eran delitos menores. Tendrá una audiencia. Fisher y Mulligan tendrían que responder ante un tribunal. Hasta entonces, se les permitió regresar a su hogar en Charlotte, Carolina del Norte. Como procedimiento rutinario, se le realizó una autopsia al cuerpo de Davy Wilkett. Se determinó que la causa de la muerte fue una rotura en la aorta y laceraciones en los dos pulmones debido a un solo proyectil. Además de la bala del calibre 12, el médico forense extrajo un pedazo de la guata que también descargó el cartucho de la escopeta. Los examinadores confirmaron que la bala se disparó desde el rifle de Mulligan. Un mes después, Fisher y Mulligan defendieron sus cargos de delitos menores en el Tribunal General del Distrito de Virginia. El juez le impuso a Mulligan una pena suspendida y una multa de $585. A Fisher lo multaron con $220. Bien. El oficial de administración de bienes devolvió la escopeta a los hombres y el caso se cerró. Dos días después, una compañía de seguros recibió una reclamación sobre el seguro de vida del joven fallecido. La póliza prometía pagar $100,000 en caso de que la muerte de Wilkie fuera accidental. ¿Dónde estaba eso? Aunque la firma de Wilkie aparecía en los formularios, él no era el dueño de la póliza.
Su amigo cercano, David Fisher, era el propietario y el único beneficiario. No me gusta eso. Esto no era ilegal, pero a la gente le pareció extraño, ya que Fisher no figuraba en la lista como el padre del joven, ni como su socio comercial. La empresa decidió impugnar la reclamación. Habla Tammy de muertes accidentales. El 6 de enero de 1984 contrataron al director independiente de reclamaciones, Harlan Davis, para determinar si la muerte de David Wilkie fue un hecho accidental. Gracias por devolverme la llamada. Ellos nos contactaron y solicitaron que realizáramos una investigación para determinar la relación entre Bobby Mulligan, David Fisher y David William Wilkie, y también que revisáramos los registros policiales, consiguiéramos un informe médico forense e indagáramos y desarrolláramos las circunstancias que rodeaban esta muerte. Davis intentó contactar a Fisher y Mulligan, pero el director de reclamaciones no pudo comunicarse con ellos. Pudo comunicarse con la madre soltera de Wilkie en Florida. Habla Dayan. ¿Sí? Ella le dijo que su hijo se había ido de casa a Charlotte, Carolina del Norte, hace menos de un año. Dígame su nombre otra vez. Oh. El joven de 18 años se había enterado de que su padre estaba en Charlotte visitando familiares. Wilkie no había visto a su padre desde la infancia. Su madre dijo que él pudo alcanzar a su padre, pero que dejó Charlotte antes de que pudieran reencontrarse. El padre no quería tener nada que ver con él. No te he visto por ahí. Allí Wilkie conoció a Fisher. David Wilkie. David Wilkie buscaba un padre que nunca tuvo. Su padre y madre estaban separados y estaban lejos de él. Él quería conocer a su padre. Por esa razón, él estableció una relación con David Fisher porque estaba buscando una figura paterna y todo se convirtió en una amistad. Poco después de la muerte de su hijo, Fisher llamó a Diane para decirle que el adolescente deseaba que lo cremaran, pero que no tenía seguro de vida. La madre le creyó y ordenó la cremación, ya que Fisher parecía haber tenido una relación cercana con su hijo. El director de reclamaciones finalmente logró contactar a David Fisher para preguntarle por qué habían comprado la póliza. Fisher respondió que Wilkie quería un seguro de vida porque planeaba casarse. Su prometida no quería el seguro, así que el joven de 18 años se dirigió a Fisher. Como Wilkie no tenía dinero, Fisher le dio un préstamo y un trabajo para que se lo pagara. Quería casarse y vivir del trabajo que le ofrecí. Fisher era el propietario y operador de servicios Fisher, una pequeña empresa que empleaba a varias personas, entre ellas a Bobby Mulligan. La morgue y las funerarias llamaban a servicios Fisher cuando necesitaban transportar un cadáver a sus instalaciones desde las escenas de accidentes. Fisher y sus hombres trabajaban mayormente después de las 11 de la noche. No ganaba dinero, a menos que muriera gente. En una buena semana el trabajo era lucrativo, pero cuando no había cadáveres que transportar, necesitaba otras formas de sustento. Esta es una... El investigador cuestionó por qué Fisher había pagado la prima del seguro si Wilkie tenía ingresos. Los cheques te El hombre de negocios respondió que solo escribió los cheques a la compañía de seguros después de que Wilkie le pagó. Accidentalmente alguien le disparó y no sé qué más decir. Fisher tenía una respuesta para cada anomalía. A pesar de las desviaciones de Fisher, el investigador logró obtener una importante información de él. La nueva dirección de Bobby Mulligan, el hombre que disparó el arma que asesinó a David Wilkie. ¿Eres Bobby Mulligan? Sí. El director de reclamaciones encontró a Mulligan en una pizzería de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Me gustaría hablar contigo. En primer lugar, me darías... Mulligan no tenía mucho que añadir a lo que Davis ya sabía. Calle principal el 100. El investigador de reclamaciones concluyó su análisis en la primavera de 1984. Su firma dio su evaluación a la compañía de seguros.
Les recomendamos encarecidamente que no pagaran la póliza y que se siguiera investigando para determinar cualquier otra información que pudiera arrojar luz sobre este accidente, que no era exactamente lo que parecía ser. Bueno, firmaría. La compañía de seguros envió el caso a un abogado en Greensboro, Carolina del Norte. Fisher firmó una declaración jurada de que había visto al difunto firmar la póliza. El abogado le pidió a Fisher que describiera el tiroteo una vez más. Cerca del accidente. El arma probablemente se resbaló y se disparó. Una vez más, Fisher indicó que Mulligan estaba a unos 4 metros detrás de Wilkie cuando el arma se disparó. ¿Ha visto lo que hay? El abogado confrontó a Fisher con el informe del forense. Quiera echarle un vistazo. 2 trozos de guata del cartucho de la escopeta habían sido encontrados dentro del pecho de Wilkie. Para que la guata estuviera allí, era probable que el disparo se hubiera hecho desde una distancia menor a los 4 metros. La evidencia no era lo suficientemente fuerte como para probar el asesinato, pero sí lo era para ganar una demanda civil. Estamos preparados para hacerle una oferta. Le ofreció a Fisher $25,000 para llegar a un acuerdo extrajudicial, la cantidad que el abogado pensó que le costaría defender el caso. Fisher aceptó. Ahora firme aquí, por favor, justo donde está la X. Tenían miedo de que si no llegaban a un acuerdo sobre el reclamo por alguna cantidad, David Fisher posiblemente los demandaría por no seguir la ley al pagar un reclamo cuando tenía un reclamo legítimo. David Fisher acababa de ganar $25,000 con la muerte de David Wilkie, su amigo y empleado. La porción de ese dinero que le prestó a su amigo pronto sería devuelta en formas que nunca esperó. En un viaje de casa a Virginia, la muerte por disparo de David Wilkie, de 18 años de edad, se había declarado accidental. El hombre al que el adolescente fallecido admiraba, David Fisher, de 41 años, había recibido $25,000 como único beneficiario de la póliza de seguros de vida del adolescente. 1 año y medio después, en la primavera de 1985, el agente especial Robert McDowell, de la oficina de campo del FBI en Charlotte, recibió una llamada de uno de sus informantes. A principios de 1985 tenía un informante. Un día él vino a mí con la historia de un amigo que había sido contratado y que se negó a aceptar el trabajo de asesinar a alguien por dinero del seguro. Al principio no entendía exactamente por qué me daba esa información y por qué este individuo estaba dispuesto a hablar sobre eso ahora. Durante el transcurso de 2 semanas más, el agente continuó hablando con su informante. El informante dijo que el nombre de su amigo era Bear y que su vida estaba en peligro. Los agentes querían hablar con esta persona en la oficina del FBI en Charlotte. Pero el informante dijo que Bear se rehusaba, ya que era un ex convicto. Solo se reuniría con ellos en un lugar neutral. Acordaron reunirse en un parque. El agente especial James Lillard, que actualmente trabaja encubierto, ayudó al agente Bob McDowell a desarrollar el caso. Cuando trabajaba con Bob me preguntó si quería salir con él para interrogar a su fuente y averiguar un poco más sobre esta información. Lillard vigilaba a distancia por si le tendían una trampa a su compañero. Burr llegó a tiempo. Su verdadero nombre era Gerald Stedham. Stedham dijo que un hombre llamado David Fisher lo estaba amenazando porque le debía varios miles de dólares de un préstamo personal. También acusó a Fisher de asesinar a David Wilkie, de 18 años, hace más de un año. Los agentes eran escépticos. Cuando oyes algo así, al principio suena fantástico y te rascas la cabeza pensando, ¿esto es real o no? Stedham puede haber estado exagerando un poco y tal vez exageró sobre la historia en sí misma. Mira, no estoy usando mi... Esperaba que el FBI lo protegiera a cambio de la información de su viejo amigo David Fisher.
Cuando la gente le preguntó a Stedham que si estaba dispuesto a usar un micrófono para probar su historia, el ex convicto se negó. Ya había tenido encuentros con agentes del orden antes y desde el principio dijo que no confiaba en la policía, ni en el FBI, ni en nadie más. Así que en ese momento era cuestión de tratar de ganarse la confianza de Stedham hasta el punto de que realmente trabajara con nosotros y que no se echara para atrás una vez que empezara la operación. El agente McDowell necesitaba saber más sobre Fisher. Una investigación de antecedentes reveló que David Fisher tenía varios alias y 25 condenas previas por delitos que iban desde hurto hasta falsificación. Años antes, Fisher había testificado en el juicio de una figura criminal y luego entró en el programa de protección de testigos. Poco después se le retiró del programa ya que su conducta criminal continuaba violando las reglas. Los agentes también revisaron los registros en Virginia para confirmar la historia de Stedham. Sí, de hecho, hubo un accidente de casa en el que un joven llamado David Wilkie recibió un disparo en la espalda, supuestamente accidental, así que se pudo verificar que esto definitivamente sucedió. Luego, el siguiente paso fue averiguar si hubo algún motivo aquí, es decir, por qué pasó esto y si había más detalles. McDowell arregló otra reunión con Stedham para saber más. Stedham se negó a venir a la oficina del FBI. En cambio, accedió a reunirse en el estacionamiento de un restaurante local. Una vez más, Stedham prometió decirle al FBI todo lo que quisieran saber sobre Fisher, pero se negó a usar un micrófono para obtener pruebas. Si Fisher descubría el micrófono, Stedham sabía que lo asesinaría. No confiaba en que el FBI lo protegería si lo descubría. Fueron interrumpidos antes de que McDowell pudiera convencerlo. Estaba hablando con él cuando de repente se oyeron gritos dentro de un restaurante local. Me di cuenta de que había un robo a mano armada en ese momento y le pedí a Gerald que se apartara a un lado. ¡A un lado! El ladrón fue detenido por el agente antes de que pudiera huir. Stedham se quedó sin palabras. Al principio se preguntó si los agentes habían organizado el robo para convencerlo de que cooperara. Cuando estuvo seguro de que el arresto era real, su actitud hacia el FBI cambió. En ese momento me di cuenta de que me había ganado su confianza como alguien que sabía lo que estaba haciendo. Desde ese momento fue bastante fácil hacer creer a Stedham que íbamos a protegerlo y que íbamos a poder obtener la información que necesitábamos. ¿Cómo puedo ayudarte? Realmente creo que esta reunión puede ayudarles. Por fin, Stedham accedió a reunirse con los agentes en las oficinas del FBI. Por ustedes es decirle que la persona con la que trabajo está pensando hacer... Por primera vez, los agentes se enteraron del plan que Fisher hizo para asesinar a su joven amigo David Wilkie. En el verano de 1983, Fisher sugirió que él y Stedham, su viejo compañero de prisión, podrían ganar $100,000 con una estafa de seguro de vida. El ex convicto tomaría la póliza de su joven amigo David Wilkie si Stedham se encargaba del asesinato. A pesar de tener varios trabajos esporádicos, Wilkie era pobre y estaba alejado de su familia. Fisher creía que nadie le echaría de menos. Su propuesta era llevarlo a un mirador en Virginia. Se acercarían al mirador y Stedham lo empujaría. De esa forma moriría y parecería un accidente. Fisher podría cobrar el dinero del seguro y, por supuesto, lo compartiría con Stedham si lo hacía. Stedham le dijo a los agentes que no tomó en serio a Fisher hasta que se enteró de que éste había obtenido la póliza de seguro de vida de Wilkie. Sí, le debía mucho. Y en ese momento, Stedham dijo que no quería tener nada que ver con eso.
se echó para atrás y eso volvió a enfurecer a Fisher, hasta el punto de desarrollarse un odio entre su viejo amigo Gerald Stidham y David Fisher. Yo un día recuerdo... Unos meses después, cuando Stedham se enteró de que Wilkie había muerto cazando en Virginia, sabía que la muerte probablemente no fue accidental. Stedham le dijo a los agentes que Fisher le ofreció más tarde $50,000 para matar al asesino Bobby Mulligan. El informante creía que después Fisher probablemente vendría por él. Por desgracia, en ese momento Fisher odiaba a Stidham, es decir, probablemente quería asesinarlo. Así que nos dimos cuenta de que la única manera de llegar a Fisher a través de Stidham era que Stidham le dijera que lamentaba no haberle pagado y que quería pagar sus deudas aunque solo fueran $100 a la semana. $100 a la semana le daría al FBI varias oportunidades para que Fisher volviera a ser amistoso. Fisher no odiaba a Stedham lo suficiente como para rechazar el dinero. Eventualmente, los agentes esperaban que Stedham pudiera empezar a recordar lo que sucedió en el pasado. Como el FBI le dio a Fisher una razón para ver a su informante, el siguiente paso fue hacer que Fisher confesara en una cinta. Unos días después, Fisher le pidió a Stedham que se reuniera con él en una cafetería. Esto es lo que quiero que haga. Stedham estaba nervioso por el micrófono, pero finalmente accedió a usarlo. Bien, aquí vamos. Él estaba aterrado y preocupado de que Fisher lo registrara. Le preocupaba que Fisher sospechara. Así que lo que le aconsejamos fue que dijera que la compañía de seguros lo estaba llamando y preguntándole sobre un asunto. De esa manera, a él no se le ocurriría que alguna agencia de seguridad estaba involucrada. Bajo la atenta mirada de los agentes, Stedham se reunió brevemente con Fisher. El sospechoso de asesinato dijo poco y evitó el incidente en Virginia. Fisher había sido un informante en algún momento y sospechaba que Stedham tenía micrófonos. Fuera del restaurante, el ambiente se puso desagradable. Veamos quién tiene el micrófono. Si los agentes se mostraban ahora, la mentira de Stedham sería descubierta. Pero si no lo hacían, temían que el sospechoso asesinara de nuevo si encontraba el micrófono. No tengo micrófono, ¿sí? Los agentes vigilaron al sospechoso de asesinato David Fisher con la esperanza de que su informante, Gerald Stedham, consiguiera una confesión de su viejo amigo. Alguien está hablando. Fisher organizó la reunión para recibir el dinero que Stedham le debía, pero Fisher sospechaba de Stedham. Espero que no haya sido tú. Para alivio de Stedham y del agente James Lillard, Fisher nunca encontró el micrófono. La primera vez que le pusimos un micrófono a Stedham y lo enviamos a hablar con Fisher, estaba un poco nervioso y estaba haciendo demasiadas preguntas directas. Así que Fisher empezó a desconfiar un poco y de hecho lo registró. Afortunadamente, el dispositivo de grabación lo pusimos en un lugar donde no lo encontraría. A menos que Fisher llamara para reunirse de nuevo con Stedham, el agente especial Robert McDowell y su equipo no tenían otros medios para obtener las pruebas que necesitaban para arrestar a Fisher por el crimen de hace 2 años. 5 días después, Fisher llamó a Stedham para acordar otro encuentro. Los agentes estaban esperanzados. El testigo que cooperó trató de dirigir la conversación hacia los crímenes pasados de Fisher, pero Fisher una vez más evitó el tema. Fue una de esas situaciones en las que Fisher hablaba constantemente del hecho de que no confiaba en nadie. No quería hablar de nada. Cada vez que Stidham intentaba sacar a relucir la conversación sobre lo que sucedió en aquellos días, se ponía muy nervioso. Él no lo haría. Como Fisher no dijo nada que corroborara la versión de los hechos de Stedham, a los agentes se les ocurrió que tal vez Stedham estaba mintiendo, ya que el ex convicto se negó a acceder en un principio. Sí. El FBI realizó un examen de polígrafo para evaluar la credibilidad de Stedham. Stedham admitió que mintió sobre que Fisher le ofreció $50,000 para asesinar a Mulligan. ¿Te contrataron para asesinar a Bobby Mulligan?
Insistió en que Fisher le había pedido que lo hiciera, pero no podía recordar la cantidad exacta que le había ofrecido. Solo responde sí o no. Una de las cosas que hicimos para tratar de asegurarnos de que no nos estaba dando falso testimonio fue hacerle a Stedham un examen de polígrafo, y el hecho de que no fuera concluyente nos hizo pensar que se estaba absteniendo de decir algunas cosas, pero en general, lo que dijo iba de acuerdo con toda la historia. Los agentes creían que Stedham seguía haciendo su mejor esfuerzo para conseguir algo de Fisher, ya que el caso carecía de pruebas físicas. La parte trasera de la... Pero Fisher, el encargado de transportar cadáveres a las morgues, fue extremadamente cauteloso, especialmente con Stedham. Para que el caso siguiera adelante, el FBI necesitaba otro plan. Así que lo que tuvimos que hacer era crear una situación en la mente de Fisher en la que sintiera que se estaban acercando a él, de una forma u otra, para tratar de agitar la conversación. Los agentes pensaron que Fisher dejaría de sospechar que lo grababan mientras estaba en su propio vehículo. Un día Fisher le pidió a Stedham que le ayudara con un trabajo. Los agentes decidieron que era el momento adecuado. La tecnología estaba en desarrollo y los Viper podían recibir mensajes de voz. Por suerte, Stedham tenía uno. Así que hicimos que una mujer de nuestra oficina le dejara un mensaje de voz a Stedham en su Viper, en el que decía que llamara a su casa inmediatamente, haciéndose creer que la voz que se escuchaba en el Viper era de la novia de Stedham. Así que se detuvo el auto y Stedham se bajó. Para aparentar, Stedham habló brevemente con el agente de la oficina para hacerle saber que recibió el mensaje. Te agradezco por devolverme la llamada tan pronto. Estoy con él. De acuerdo, gracias, estaré allí. ¿Qué fue todo eso? Cuando Stedham regresó al auto, le dijo a Fisher que era un agente de seguros que pedía reunirse con Stedham para hablar sobre una investigación en curso. Fisher le dijo que si mantenía la boca cerrada, la investigación no llegaría a ningún lado, ya que el cuerpo había sido incinerado y todos decían que había sido un accidente. Le dijo, te lo aseguro, si alguien trata de sacar algo a relucir o si algún testigo quiere revelar algo, tendré que... Esos son los sonidos que se oían en la grabación. En ese momento nos dimos cuenta de lo que Fisher estaba haciendo era amenazar la vida de todos los testigos involucrados en la investigación que se llevaba a cabo. La grabación era buena, pero estaba lejos de ser una confesión. Los agentes esperaban más. Desafortunadamente, para las siguientes semanas, Fisher evitó a Stedham por completo. Los agentes persiguieron a Mulligan en su lugar. En la cinta, el tirador describió un encuentro que tuvo con Fisher después del tiroteo. ¿Qué pasó? Mulligan le dijo que había escrito los detalles de lo ocurrido y se lo dio a alguien para que los guardara. ¿Trabaja para ti ahora? Está bien. Él y sus juegos. Se complicó. Si Fisher asesinaba a Mulligan, esos detalles se enviarían por correo a las autoridades. Estaba jugando conmigo. Mulligan se negaba a decirle a Stedham lo que había escrito o a quién se lo había enviado. Luego, justo después de la medianoche del 16 de junio de 1986, una mujer anónima llamó al FBI para informar que un sicario iría tras Stedham. Los agentes se apresuraron a esconder a su informante en un lugar remoto. Sospechaban que Fisher había hecho la amenaza. Los investigadores esperaban poder obtener una orden de arresto antes de que el sospechoso llegara a Stedham. Fisher ya había organizado un asesinato antes. Los agentes temían que volviera a asesinar. Mientras los agentes comenzaron a acercarse al sospechoso de asesinato David Fisher, el FBI recibió una amenaza de muerte contra su informante Gerald Stedham. Para proteger a su testigo clave, Stedham fue retenido en un lugar remoto hasta que los agentes pudieran descifrar la identidad de la persona que llamó. 2 días después, los agentes reportaron a Stedham su investigación.
La amenaza de muerte había sido rastreada hasta la residencia de uno de los amigos de Stedham. Stedham admitió que hizo que una amiga hiciera la llamada, pero enfatizó que la amenaza era real. Explicó que su viejo amigo David Fisher empezó a actuar como un extraño de repente. Para Stedham, esto solo puede significar una cosa. Fisher, el hombre que transportaba cadáveres a las morgues, planeaba asesinarlo. Los agentes no estaban contentos con el engaño de Stedham, pero el agente McDowell sabía que Stedham estaba en peligro. Stedham me dijo que Fisher, como dueño de una empresa que trabajaba con morgues y diferentes funerarias, había conseguido varios productos químicos que se les podían inyectar a las personas sin que lo supieran. De esa manera morirían sin dejar ningún rastro de la causa de muerte. La única forma de garantizar la seguridad de Stedham era poner a Fisher bajo custodia. Antes de que pudieran hacer eso, necesitaban más pruebas. Sí. En el otoño de 1986, un año y medio después de que el FBI comenzara su investigación, los agentes finalmente localizaron a la ex prometida de David Wilkie. La encontraron en Florida con un nuevo nombre de casada. Nos gustaría... Le confesó a los agentes que ella y Wilkie se comprometieron 6 semanas después de conocerse y planearon mudarse a Florida. Para ahorrar dinero, la pareja se mudó con Fisher por un tiempo corto. Pero después de que su prometido fue asesinado, se mudó inmediatamente. Les dijo a los agentes que se sentía intimidada por Fisher. Justo antes de la muerte de Wilkie, Fisher le había hecho una propuesta para asesinar al joven por el dinero del seguro. Al igual que Stedham, ella no creyó que Fisher hablaba en serio hasta que Wilkie apareció muerto. Está bien. Él le dijo, lo que haremos será darle unos tragos y hacer que pase un buen rato. Quiero que lo metas en la piscina, lo llevas a la parte profunda y luego que lo ahogues, porque no sabe nadar. Entonces llamarían a la seguridad del hotel y todo parecería un accidente. Había algo extraño. Ella creía que Fisher era el responsable del asesinato, pero no tenía forma de probarlo y temía ser la siguiente. Bien, muchas gracias. Ha sido de gran ayuda y... Nos sorprendió que mucha gente supiera que Fisher buscaba a alguien que asesinara a Wilkie. Eso fue de verdad insólito. Nos costó creer que le planteó a tanta gente algún tipo de estafa o algún tipo de trampa solo para asesinar a alguien. La exprometida de Wilkie había proporcionado algunas piezas más que corroboraban la evidencia. Aunque el agente especial McDowell pensó que el caso aún tenía agujeros, creyó que tenían que arrestar a Fisher y a Mulligan antes de que alguien más fuera asesinado. Nos estábamos arriesgando a que David Fisher, por el tipo de persona que era, tomara finalmente la decisión de matar a alguien. Decidimos que era el momento de buscar acusaciones y hacer que lo arrestaran para que lo sacaran de las calles, al igual que Bobby Mulligan. El 5 de noviembre de 1986, un gran jurado de Virginia emitió una acusación contra Fisher y Mulligan por asesinato en primer grado. Pero con las pruebas que tenían, la condena seguía siendo cuestionable. McDowell tuvo una última oportunidad de obtener la confesión grabada de Fisher, que garantizaría un veredicto de culpabilidad en el juicio. Realmente quería intentar una vez más que Fisher explicara en detalle el hecho de que había asesinado a alguien, a Wilkie, por dinero. Me hubiera gustado oír una confesión verbal de él. Y sentí que la única forma de lograr eso era aumentando su ira. Teníamos que hacer que perdiera el control para que empezara a ser sincero. En la noche del 12 de noviembre de 1986, 3 años después de la muerte de Wilkie, los agentes le pusieron un micrófono a Stedham tras haberle hablado a Fisher de un trabajo para conseguir dinero fácil. Stedham le había dicho que un fiador que ambos conocían tenía una pista sobre un sospechoso que había huido. El fiador, que trabajaba encubierto para el FBI, iría con ellos.
Había varios lugares a los que el trío iría. El plan era que el tercer individuo saliera del auto y dejara a Fisher y Steadham solos, y que entre cada parada Steadham agravaría la situación, confrontando a Fisher directamente. Que lo escuché. Steadham necesitaba presionar a Fisher al máximo, con la esperanza de que revelara su crimen. Pero si Fisher descubría que Steadham era un informante, el testigo clave del FBI podría terminar muerto. Y decirle todo eso a la policía. El plan del FBI para arrestar al sospechoso de asesinato David Fisher estaba en marcha, aunque los agentes aún no sabían si tenían suficientes pruebas para condenarlo. Su última esperanza estaba en manos del informante Gerald Steadham. Bobby no se quedará callado, seguirá hablando. Con un micrófono, Steadham necesitaba convencer a Fisher de que hablara sobre el asesinato. Un fiador que Fisher creía que estaba siguiendo la pista de un fugitivo. De hecho, estaba trabajando encubierto para el FBI. ¿Esta de Mulligan? Cuando el fiador salió del auto, Steadham provocó al presunto asesino para que reaccionara como el agente McDowell le había ordenado. Le pagaron de más y alguien... Steadham dentro del auto había hecho su trabajo. Trató de hacer todo lo posible para que perdiera el control y empezara a hablar. Pero Fisher volvió a su actitud silenciosa. Y sabíamos en ese momento que lo de Fisher era entrar en su modo de planificación. Para los agentes, el riesgo se había vuelto demasiado grande. Si Fisher descubría que Steadham llevaba un micrófono, el testigo clave, el caso y el arresto estarían en peligro. Como estaba planeado, alrededor de las 11 de la noche, Steadham sugirió que se reportaran a la oficina de fianzas que supuestamente los había contratado. Cuando llegaran, los agentes del FBI y la policía de Charlotte estarían esperándolo. Una vez que salió del auto, Fisher le dijo a Steadham en términos inequívocos, "Nos vemos luego". Nuestras unidades en el área se acercaron y rodearon a Fisher. No iba a huir. ¡Arriba, policía! ¡Está bajo arresto! ¡No se mueva! Miembros de la unidad de fugitivos del Departamento de Policía de Charlotte arrestaron a Fisher, Steadham y al fiador. Querían eliminar cualquier sospecha de que Steadham y el fiador le habían tendido una trampa a Fisher. La otra parte del plan de esa noche era que teníamos equipos de vigilancia siguiendo a Bobby Mulligan y sabíamos dónde iba a estar ubicado. Así que después del arresto de Fisher nos reorganizamos de inmediato y nos preparamos para arrestar a Bobby Mulligan. Los agentes reemplazaron la cinta de la grabadora que llevaba a Steadham. Según las instrucciones, Steadham había hecho los arreglos necesarios para recoger a Mulligan en un club en el que trabajaba a tiempo parcial. Era pasada la medianoche cuando los dos llegaron a un bar. Tomemos un trago, yo pago. Convenció a Mulligan de que se sentara en el bar donde los agentes pudieran verlos en caso de que algo saliera mal. Cuando llegaron las unidades del Departamento de Policía de Charlotte, los agentes les ordenaron hacer el arresto. Mulligan está bajo arresto. Ponga las manos. Por la seguridad de su informante y para alentar la cooperación de Mulligan, arrestaron a ambos hombres. Aunque Mulligan y su antiguo empleador David Fisher estaban bajo custodia, los agentes todavía necesitaban que uno de ellos hablara sobre el asesinato. Queríamos que David Fisher supiera que habíamos atrapado a Bobby Bryce Mulligan. Queríamos que supiera claramente que lo habíamos capturado a él y al tirador, y con suerte se daría cuenta de que sabíamos todo. No había funcionado. Fisher se negó a que lo entrevistaran sin la presencia de un abogado. Los agentes consiguieron una orden para registrar la habitación que había alquilado Fisher.
En el diario de Fisher encontraron una serie de pagos en efectivo a Mulligan. De un armario sacaron 2 cajas fuertes. Los agentes esperaban encontrar en ellas las pruebas penales que pudieran asegurar la condena de Fisher. Los agentes obtuvieron una orden de registro y cortaron las cerraduras. Y en nuestro primer artículo. Dentro de la primera caja encontraron documentos que contenían la firma de David Wilkie. Una carpeta Manila. Probablemente eran muestras usadas por Fisher para falsificar el reclamo del seguro. Y todo para mí. Pero las pruebas eran solo circunstanciales. Esto definitivamente atará los cabos sueltos. En el otro, solo encontraron posesiones personales, nada de valor probatorio. Parecía que los agentes tendrían poco más que ofrecer como evidencia en el juicio. Unos días después, el agente McDowell recibió un mensaje de Bobby Mulligan, de 22 años, que quería verlo. Hasta los momentos, tanto Mulligan como Fisher habían permanecido en silencio. Pero después de un par de días de reflexión y de consultarlo con sus padres, aparentemente el señor Mulligan había decidido confesar su participación en el asesinato. Pensó que era para beneficio propio ser el primero en darnos una confesión. Vamos a comenzar porque... Los agentes entrevistaron a Mulligan en una oficina de la prisión. Confirmó que la muerte de David Wilkie no fue un accidente. ¿Cuándo fue la primera vez que Fisher se puso en contacto con Mulligan dijo que todo comenzó con el plan de Fisher de asesinar a la prometida de Wilkie. Fisher le había prestado dinero a Wilkie para enamorar a una joven, asesinarla y luego cobrar su seguro. Oye, David. Pero Wilkie se enamoró y se echó para atrás. ¿Estar bien? No será por mucho tiempo. Fisher estaba furioso. Ahora su objetivo cambió. Para recuperar el dinero que había invertido en el adolescente, Fisher reclutó a Mulligan para asesinar a Wilkie por su seguro. Ese era el trato. La historia de Mulligan apoyaba la de Stedham. Los agentes finalmente tenían la evidencia corroborativa que habían estado buscando por más de un año. Mulligan agregó que había tratado de cancelar todo el asunto, pero Fisher siguió presionándolo para que le disparara a Wilkie y terminara de una vez. Dijo que Fisher trajo al hijo de su exesposa como señuelo. Mulligan sostuvo que en realidad se resbaló y cayó al suelo. Mulligan dijo que no tenía intención de matar a Wilkie, sino de herirlo. Dijo que fue Fisher quien asesinó al joven. Él creía que fue el dedo de David Fisher presionando la herida lo que mató a Wilkie, que el disparo no lo hizo. Para él, Fisher fue quien realmente lo asesinó. Pero desafortunadamente, no había manera de poder determinar eso desde un punto de vista forense, porque Fisher había convencido a la madre de Wilkie, en una llamada, al menos 2 días después de que ocurriera el incidente, que la última voluntad de Wilkie era ser cremado. ¿Cuál fue el monto final del trato? Bien, ¿sabes? Dijo que Fisher le había prometido $38,000 por apretar el gatillo, pero terminó pagándole solo $7,000. Pero me dio 7 de los grandes. David Fisher fue juzgado por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y asesinato por encargo. Fisher fue condenado a muerte. Mulligan se declaró culpable de los mismos cargos y fue sentenciado a cadena perpetua. Fui oficial de la ley por casi 13 años antes de convertirme en agente de FBI. Con ese caso me di cuenta de que la gente puede ser extremadamente fría y malvada y que no hay ningún remordimiento en sus almas, en lo absoluto. Cada vez que escuches una historia sobre algo que no está bien, tienes que prestarle atención. Tienes que escuchar y oír lo que la gente dice, porque nunca sabes cuándo algo así puede ser verdad.
11 años después, el 25 de marzo de 1999, David Lee Fisher fue ejecutado por inyección letal. David Wilkie había considerado a Fisher su mejor amigo, pero para David Lee Fisher el dinero era más importante que la amistad o incluso la vida misma. En este día, un cadáver necesitaba ser transportado, pero esta vez sería el de Fisher.